Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de G-Dentalk. Hoy vamos a hablar sobre odontología legal y forense, pero antes de meternos en el tema voy a saludar a Simón. Hola Simón, ¿cómo estás? Muy buenas, Patri, encantado de estar aquí como siempre. Muy bien, pues hoy, como he dicho, vamos a hablar de odontología legal y forense y para ello tenemos a Bernardo Perea, que es médico estomatólogo y director de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la UCM. Hola Bernardo, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto estar aquí con vosotros. Bienvenido, muchas gracias por venir. Lo que yo primero quería preguntarte un poco que, la odontología legal y forense es una disciplina imprescindible pues, para, por ejemplo, la identificación de cadáveres y demás, pero ¿qué tipo de formación se requiere y qué experiencia para poder dedicarse a ello? No, dentro de la odontología forense, la parte legal es relativo a responsabilidad profesional, es un mundo un poco aparte. En lo relativo a la forense, lo que hacen básicamente los dentistas es participar en los procesos de identificación, sobre todo cuando son identificaciones en caso de grandes catástrofes, con mucha gente, donde la identificación tiene que ser muy rápida y la ventaja de la odontología forense es justamente esa, la rapidez. Y en los últimos tiempos también se está participando mucho en la determinación de la edad de los menores que llegan no identificados. Y en función de la edad, pues, las autoridades judiciales y políticas toman diferentes medidas. Y es una cosa bastante importante en los últimos tiempos. Formarse en odontología legal y forense no es sencillo porque la figura central en la medicina forense la llevan los médicos forenses. Y los odontólogos, de alguna forma, siempre han estado colaborando con ellos sin llevar el papel central. Cada juzgado de instrucción tiene un médico forense asignado que es el que hace normalmente el que lleva la iniciativa en este tipo de cosas. Sí es verdad también que hay bastantes médicos forenses que son odontólogos también y de alguna forma son los que han llevado el peso en las últimas identificaciones masivas que hemos tenido. Pero la formación específica no es una formación que esté reglada, o sea, hay muy pocos másteres y además no son continuos, aparecen, desaparecen, porque realmente la gente que le interesa la odontología legal y forense a nivel profesional tiene que ser necesariamente muy limitada. Entonces, formación específica casi que buscársela a través de la tesis doctoral y de cursos de especialización. No hay nada arreglado como puede haber en otras áreas de la odontología. ¿Y dirías que se necesita alguna cualidad un poco especial para meterte en este campo, dadas las circunstancias, por ejemplo, en la identificación de cadáveres, que a lo mejor, pues si a lo mejor eres una persona un poco aprensiva, pues oye, a lo mejor no es lo tuyo? Yo creo que no, o sea, realmente uno se acostumbra a todo, y eso es así. Y cuando tú haces un trabajo, igual que no empatizas con el paciente hasta el punto de sentir su dolor, pues de la misma forma, si te has acostumbrado a este trabajo, aprendes a abrir barreras que de alguna forma te eviten lo doloroso en muchos casos de los casos que estás viendo. Yo creo que lo que necesitas es curiosidad, tener ganas de conocer algo que no está relacionado directamente con la relación con el paciente, porque hay dentistas que están enfocados a su relación terapéutica con el paciente, esto no sería y de alguna forma dedicar tiempo a algo que no tiene una traducción profesional inmediata. Me refiero, yo puedo hacer un curso de carillas y sé que voy a poner carillas en poco tiempo, pero un curso de odontología forense y no sé cuándo voy a poder llevar a cabo, ejercer los conocimientos que he adquirido. Sí, no es que tenga una salida profesional clara, como me hago un máster de periodoncia o de cirugía y me pongo a hacer cirugías o periodoncia. De hecho, yo tampoco sé, si ahora quisiera estudiar eso, no sabría dónde informarme ni dónde hay esa formación. O sea, yo creo que el paso previo siempre es, porque es el que te abre todas las demás vías y te da información, es comenzar la tesis doctoral en un tema que esté relacionado con la odontología forense. Y a partir de ahí vas viendo incluso caminos que no son de la odontología, sino son de la medicina, pero tienen cosas que te interesan y así vas abriendo tu horizonte profesional. Entonces, esos serían un poco también los consejos que para una persona que querría dedicarse a ello. Yo lo tengo claro. O sea, si alguien quiere dedicarse a esto, tiene que saber que es algo que no tiene una traducción
profesional inmediata, eso es lo primero que tiene que saber. Hay gente que a lo mejor se lo puede permitir porque tiene, y hay gente que no se lo puede permitir porque realmente vas a invertir mucho tiempo hasta que puedas vivir de ello o algo, por lo menos que tengas algún tipo de recompensa económica para las horas que vas a emplear. Y yo tengo claro que lo primero es la tesis doctoral. La tesis doctoral es lo que te va a dar una visión de conjunto y te va a permitir abrir tu horizonte y saber lo que te interesa realmente, porque estamos hablando de odontología forense como si fuese una cosa, pero dentro de la odontología legal y forense hay un montón de áreas distintas donde la gente tampoco se cruza. Entonces, claro, todo eso necesitas tener un conocimiento previo para saber discernirlo. ¿Y dependen de organismos públicos o hay empresas privadas también que pueden solicitar la necesidad de un odontólogo forense? O sea, si nos ceñimos a lo que es la odontología forense en cuanto a la administración al auxilio de administración de justicia para identificación, para determinación de la edad, todo eso tiene un fuerte componente público porque es básicamente la justicia penal. La justicia penal es una justicia pública. Sí es verdad que, como en muchos pleitos hay varias partes en conflicto, un abogado privado te puede llamar, por ejemplo, otro de los supuestos que se da con cierta frecuencia, que son las consecuencias de lesiones dentarias en las agresiones, en los accidentes de tráfico, entonces en ese tipo de cosas a lo mejor la parte que es hay un informe oficial, pero hay una parte que no está de acuerdo con ese informe oficial y quiere presentar un contraperitaje y entonces sí que busca un odontólogo forense para que le haga ese contraperitaje. Y con respecto a las malas praxis también. Las malas praxis, eso es ahora mismo es lo que demanda con más diferencia. Normalmente nosotros siempre diferenciamos la odontología legal de la odontología forense. Entonces nosotros habitualmente, es una separación un poco artificial también, pero básicamente todo lo que es forense tiene que ver con identificaciones, con el cuerpo humano, no solo de muertos, sino de vivos también, porque realmente la medicina forense es una medicina más de vivos que de muertos. Y luego la parte legal que tiene que ver con la propia administración de justicia y todo lo relativo a los juicios de mala praxis estaría encuadrado, ya te digo que es una clasificación artificial, pero dentro de esa parte de odontología legal. Y hay muchas demandas y hay mucha demanda de peritos que tengan ese tipo de conocimientos. Porque un perito no tiene por qué ser necesariamente un odontólogo forense especializado. No, la única condición que te pide la ley de enjuiciamiento civil para ser perito es tener la titulación oficial y no tener ningún tipo de sanción deontológica que te inhabilite durante un tiempo para ejercer esa función. Y eso realmente cualquier odontólogo puede solicitar. Lo que pasa es que hay que ser sensatos con esto. O sea, tú tienes que saber de lo que estás peritando. Y eso normalmente requiere una cierta experiencia profesional. Sí. Luego tienes que conocer cuáles son las posibles repercusiones de ese informe pericial que haces. Y luego tienes que tener una cierta metodología pericial, que esa sí que no te la enseñan en la carrera, para saber desde que coges la documentación de un caso hasta que declaras en juicio qué es lo que tienes que hacer, sobre todo al principio, para no dejarte ninguno de los pasos fundamentales de toda esta tarea. Sí, es que últimamente estamos viendo a nivel de clínicas mucha solicitud de pacientes, de informes, peritajes, pues bueno, todo el tema de las cadenas dentales, de todo el problema de malas praxis. Están aumentando, ¿no? Tratamientos inacabados y demás. Entonces recibimos muchos pacientes que nos solicitan, oye, necesito que me hagas un informe para yo poder presentar una demanda. Claro, ¿hasta qué punto un odontólogo está capacitado para poder peritar? Hay que diferenciar dos cosas que se confunden con Claro, es que hay mucha confusión en eso. Una cosa es el informe clínico. Cualquier paciente que atiende a un odontólogo tiene derecho, por la ley de autonomía del paciente, a solicitar un informe clínico al final del tratamiento que contenga pues cómo llegó, qué tratamiento se le ha realizado y ya está. Eso es básicamente lo que un odontólogo al que le llega, por ejemplo, un paciente. Imaginemos en la época que cerraron grandes cadenas de clínicas y llegaron pacientes a las consultas de casi todos los dentistas. Lo que tenéis que hacer es hacer un informe diciendo el señor vino en tales condiciones, se ha hecho este tratamiento y como mucho poner lo que consideras que habría que repetir ese tratamiento. Eso es un informe clínico, eso no es un informe pericial. En un informe pericial, porque de alguna forma en un informe clínico tú tienes un conocimiento directo del paciente, has tratado con él y eso
de hecho, el Código Deontológico de la profesión odontológica española prohíbe tratar y peritar al mismo paciente. Vale. Entonces, el perito tiene que ser una persona ajena a todo ese proceso, que una vez recibida la documentación y buscada la información, entrevistando al paciente, incluso entrevistando al profesional, si es un asunto de mala praxis, llega a unas determinadas conclusiones que traslada un juez. Y el juez determina lo que sea. Pero es muy importante diferenciar lo que es un informe clínico que hace un profesional que llega a un paciente de un informe pericial, que es algo como mucho más específico y además que te exige que no sea tu paciente al que vas a hacer el informe. Curioso que no sabía yo eso. Y en base a lo que estáis hablando, entonces veis que, por ejemplo, ha aumentado la demanda por malas prácticas odontológicas con el paso de los años. Vamos a ver. No existen datos unificados de demandas contra dentistas, porque dependen de las compañías de seguro, dependen de los colegios profesionales, en ocasiones también depende de las propias consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, y son entidades tan dispares que no comparten datos. En parte es comprensible porque hay muchos datos que tienen un carácter personal, de datos personales de salud, de alto nivel de protección, y entiendes que no se compartan. Pero claro, eso hace que realmente la información que tengamos sea una información de alguna forma indirecta, por la cantidad de pleitos que nos llegan, por los casos que ven las comisiones deontológicas de los colegios. Eso no se corresponde exactamente con la realidad, pero bueno, te da una idea de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que están aumentando las reclamaciones contra dentistas. Y a este respecto, sí es verdad, algo que comentábamos antes, que todos estos cierres traumáticos de clínicas, de cadenas de clínicas dentales, sí que lo que han hecho es verdaderas avalanchas de pacientes que estaban a medio tratar o se consideraban a medio tratar, pues han acudido a la vía judicial o a la vía deontológica de los colegios buscando una solución, y eso ha aumentado mucho lo que llaman los seguros la siniestralidad, que es el número de asuntos judiciales o por lo menos de demandas o reclamaciones de pacientes que requieren una actuación específica por las compañías de seguros. Sí, y no solo eso, que también puede no haber demandas y también haber malas praxis, que yo, por ejemplo, lo veo bastante en redes sociales, gente que se va a hacer a otros países, pues las famosas turkey teeth, tallarse todos los dientes para ponerse coronas de forma inmediata cuando no está indicado, produciéndole pues graves problemas a los pacientes, pero es algo que el paciente demanda y que el dentista accede a hacerlo. Claro, hay una fina línea entre hacer caso a las demandas del paciente y a lo que tú como profesional debes realizar y si está indicado en ese caso. Y estamos viendo muchos casos, no solo eso, el tema de las modificaciones corporales, pues cortarse la lengua para hacerse la lengua bífida. De hecho, en algunos países está penado el hacer ese tratamiento. Entonces, no sé si en España hay algún tipo de normativa en ese sentido, bueno, aparte obviamente del código deontológico, pero alguna normativa específica que prohíba hacer determinados tratamientos que no están indicados solamente o por motivos estéticos o por preferencias del paciente. Yo creo que has planteado dos asuntos diferentes. Por un lado estaría el que efectivamente hay muchos tratamientos que tú percibes como no bien realizados, que no dan lugar a demandas. Son la mayoría. O sea, por cada caso que se materializa en una reclamación judicial o en una reclamación a la Comisión Deontológica, no tenemos datos, evidentemente, porque no es algo que puedas medir, pero por la experiencia sabemos que hay muchos más pacientes que se quedan descontentos sin llegar a plantear esa demanda. Eso es algo evidente, y en muchas ocasiones está detrás de los motivos por los que un paciente deja de ir a una consulta y el profesional a veces no es ni consciente por qué ha perdido un paciente, y en muchas ocasiones son por ese tipo de desacuerdos que el paciente no llega a plantear verbalmente y que el dentista no sabe ver. Sí. Es frecuente. Y luego, respecto a las modificaciones personales, hay algo que está claro, y es en España siempre ha existido la objeción de conciencia sanitaria. O sea, y ha pasado a todos los niveles. En odontología es relativamente sencillo. En medicina esto a veces da problemas importantes en hospitales que a lo mejor no cubren una parte de la cartera de servicios, que es como la interrupción voluntaria del embarazo, donde no hay ningún ginecólogo que sea... Y eso plantea problemas de funcionamiento. En odontología realmente menos. O sea, la objeción de conciencia sanitaria es que yo no debo actuar contra mi criterio profesional y moral. Entonces, si viene un paciente y me dice que quiere convertirse la lengua en espina bífida, pues evidentemente yo no se lo voy a hacer. Fíjate que eso... Claro, no hay que confundir la autonomía del paciente para decidir sobre su cuerpo, que por supuesto existe y nadie la discute.
Claro, yo como profesional también tengo mi autonomía para decidir lo que considero que quiero hacer y lo que no quiero hacer, y nadie me puede obligar a ello. Y sobre todo si es una práctica privada, como es la práctica odontológica habitualmente, evidentemente yo me puedo negar y se acabó. Y además, por nuestro ordenamiento no creo que llegue a ser delito el hecho, ese tipo de cosas, por lo menos todavía. De hacerlo. O sea, si un profesional decide hacerlo, no sería un delito. No, vamos a ver, si el paciente es un paciente mayor de edad y capaz, me refiero, no es un menor, o es una persona que tenga algún tipo de trastorno que pueda poner en duda su autonomía. Si el paciente es mayor de edad y capaz y quiere hacérselo, teóricamente se le podría hacer. Claro, si eso no va contra tus principios personales, que ese es y yo creo que ahí la ética profesional tiene mucho que primar ahí. Sí. Creo que sí. Pero no dejaría de ser, si lo miramos, no dejaría de ser una especie de tratamiento estético. O sea, ¿qué diferencia conceptual existe entre abrirte la lengua tal o hacerte una liposucción de la papada? Pues a lo mejor no existe tanta diferencia conceptual. Sí, no, más que el tema funcional, que le puedes provocar daños en los nervios de la lengua, daños en las papilas gustativas, musculares, etc. Más va por el lado médico, no por el lado estético en ese sentido. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿No? Hay ciertas cosas que no me parece que tengan ninguna justificación. O sea, que al fin y al cabo lo que se plantea al final es un concepto entre el riesgo, o sea, un equilibrio entre el riesgo de un tratamiento y el beneficio. Efectivamente. Cuando es un tratamiento que tiene tantos riesgos como ese para un beneficio que, hombre, alguien lo sabrá ver, yo no lo sé ver, pero por ahora seguramente que lo sepa ver, yo creo que no compensa. Sí, es que luego también está el tema de dentistas que lo hacen por facturar, o sea, sobre tratamientos en pacientes que no lo necesitan solamente pues por facturar más, que por desgracia pues también existe, y eso pues bueno, también es difícil de poder controlarlo a nivel legal, claro. Sí, porque el gran problema de los sobretratamientos, que nos hemos encontrado muchas veces con ellos, es que si los detectas antes de que se hagan, en base a una factura, por ejemplo, y esto es un problema frecuente en las comisiones deontológicas, si lo detectas antes de que se hagan, realmente no ha habido sobretratamiento porque no se ha hecho, es una propuesta terapéutica. Y si los ves después de que se han hecho, es muy difícil demostrar cómo estaba previamente. Sí, realmente esa imagen, esa caries de surco en el 17 estaba indicada, no, pues ya está hecha la... Entonces es un problema difícil de afrontar, ¿eh? Sí, que por desgracia estamos viendo cada vez más frecuentemente, precisamente por todo este tipo de cadenas multinacionales y demás, que lo que quieren es pues, bueno, intentar facturar más a toda costa. ¿Consideráis que existen carencias legales en el sector odontológico? Vamos a ver, el marco legal que rige la odontología está claro. Está la ley, la 1086, que es la que crea la profesión de odontólogo y otros profesionales relacionados con la salud bucodental, y toda la normativa estatal y autonómica que la desarrolla. Sí hay una cosa, es la ley, posiblemente la ley más importante desde el punto de vista de la práctica profesional sanitaria, es la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002. Y esa ley no menciona ni una sola vez a los dentistas. O sea, es una ley que habla de la medicina ambulatoria, de la medicina hospitalaria, de cuáles son los requisitos de la historia clínica en cada una de las circunstancias, del consentimiento, de los documentos de voluntades anticipadas, de los certificados médicos, pero no menciona ni una sola vez a los dentistas. Entonces, se nos está aplicando de alguna forma sin ser conscientes de que hay una diferencia entre la práctica médica y la práctica odontológica. Y yo creo que afinar un poco más en cuanto a la normativa específica de la práctica odontológica, yo creo que es algo que tenemos pendiente. Y en el caso de la identificación de cadáveres, Bernardo, que es otra de las ramas de la odontología legal y forense, ¿cómo se lleva a cabo este proceso y qué ventajas tiene frente a otras más tradicionales, como pueden ser las técnicas genéticas? Los dientes tienen, y sobre todo los dentistas somos conscientes sabemos trabajar con ellos, a veces no vemos la repercusión que tienen. Los dientes tienen varias ventajas importantes. La primera es la extrema resistencia que tienen. De hecho, en los yacimientos, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con Atapuerca. Entonces, conforme aumenta la antigüedad de un yacimiento, el porcentaje de dientes y de fragmentos óseos respecto al resto de dientes que encuentras, que encuentras, es mucho mayor. Pues son las estructuras más resistentes de todo eso, lo sabemos todos los dentistas. Luego tiene otra ventaja, y es que cualquier huella que quede en el esmalte de los dientes,
como una vez formado por los ameloblastos ya no vuelve a haber ningún tipo de remodelación orgánica sobre ese esmalte, queda para siempre. Si alguien se fractura el esmalte, lo único que puede pasar es que por el uso eso se vaya suavizando, pero no va a crecer esmalte nuevo. Eso hace que, de alguna forma, el esmalte te deje un registro de la vida del individuo, que es también muy importante en arqueología y en medicina forense. Y luego, por último, los dientes tienen una cosa que otras partes del cuerpo no tienen, que es casi todo el mundo, o la inmensa mayoría de la población, ha pasado por una consulta dental y todos tienen un registro previo con el que poder comparar eso. La radiografía. Sí. Y eso hace que es la gran ventaja de la odontología forense, unido, y así enlazo con la pregunta que me has hecho, a la rapidez del procedimiento. Cuando hay una catástrofe de masas, por ejemplo, como el 11M o como donde hay una gran cantidad de cadáveres, es fundamental la identificación rápida, aunque luego siempre se va a ratificar mediante técnicas de genética forense. Eso se va a hacer siempre. Pero de alguna forma ir identificando a las personas para poner un poco de claridad en el caos que se monta es fundamental. Entonces la gran ventaja de la odontología forense es que con realmente pocos medios y mucha rapidez es capaz de dar la identificación, por lo menos una identificación presuntiva a la persona hasta que posteriormente hace las pruebas genéticas. Y eso tiene mucho valor en la gestión de una gran catástrofe. Inicialmente, ¿qué se hace radiográficamente? Lo que se hace primero es, evidentemente, primero se intentan los métodos de identificación tradicionales. O sea, mucha gente la identifica, por ejemplo, en el 11M, donde hubo mucha gente que murió de blast injury, que es la onda expansiva. La repercusión pulmonar que tiene la onda expansiva. Pues la gente se identificó por las huellas dactilares. Por los objetos no se identifica a nadie, porque nadie se hace idea de lo que se pueden llegar a mover las cosas en esas circunstancias, pero sí que hay otras formas de hacerlo. Hay otros parámetros biológicos que te permitiría identificar, por ejemplo, la morfología de los senos frontales, el paladar. Lo que pasa es que no existen registros con los que comparar, que es la gran ventaja de la odontología. Entonces, una vez tienes una lista de presuntas víctimas, porque no sabes si todo nunca, que hay que diferenciar cuando hay una gran catástrofe, que son listas cerradas y listas abiertas. Claro. En un caso de estos de listas abiertas, donde no sabes realmente quién está ahí, pues tienes que ir, la familia tiene que sospechar, te tienen que llegar los registros clínicos, y el procedimiento, que es lo que me preguntabas, ahí normalmente se rellena primero, hay dos fichas de Interpol, la de los datos ante-mortem, que se hace con los datos que te proporciona el dentista del paciente, y la ficha de datos post-mortem, que es lo que haces tú cuando identificas el cadáver. Y las dos tienen que coincidir. No siempre es tan fácil, porque a veces los 7 son 6 que están en lugar de... Luego hay algunos problemas con los que nos enfrentamos periódicamente. Pero básicamente ese es el procedimiento. Se asigna una identidad de presunción hasta que genéticamente, que es el método infalible, se establece esa identidad. Porque, por ejemplo, en grandes quemados a veces solo quedan las piezas dentales para poder recuperar y poder analizar. Efectivamente, y además nosotros que hemos sido de grandes quemados sí que tenemos mucha experiencia. Hay realmente la odontología forense es lo que te da la clave, ¿no? El primer acercamiento es siempre odontología forense, porque ahí sí que pierdes todas las señas externas de identificación, se van a perder. Y normalmente, aunque sea cuando la gente piensa en grandes quemados, a veces piensa en las incineraciones. Eso es extrañísimo, salvo el caso, por ejemplo, con el niño de Córdoba, que eso sí ocurrió así, pero salvo casos muy concretos, lo que te sueles encontrar son cremaciones parciales. Una persona que la matan, la meten en un coche, le pegan fuego hasta que se apaga el incendio, te encuentras una persona, un cadáver que tiene una parte incinerada y otra parte no. Eso es lo habitual, encontrar grandes incineraciones hasta el final es una cosa muy infrecuente. ¿Y cuáles dirías que han sido los casos más retadores a los que te has tenido que enfrentar? Nosotros funcionamos siempre, vamos a ver, nosotros no pertenecemos a la Escuela de Medicina Legal, que es donde yo hago este tipo de cosas, no pertenece per se a la Administración de Justicia. O sea, nosotros somos una escuela, somos parte de la universidad. Sí es frecuente que cuando hay algún tipo de problema nos llamen a auxiliar también a la Administración a colaborar. de Justicia, como nos ha pasado con el 11M, con el caso de los niños de Córdoba, con muchos otros. Posiblemente de los más complicados,
siempre los más complicados, también de gestión personal, son las grandes catástrofes, porque de lo que tú haces hay mucho dolor alrededor, Sí. de la rapidez que tú te des al hacer las cosas. Sabe gente que va a empezar el duelo antes, otro después, otros van a descubrir que no están allí. Esos posiblemente son los que más problemas nos han causado a nosotros, y yo creo que a todos los forenses. A ver, y al principio, o sea, has dicho que al final te acabas acostumbrando y tal, de trabajar en ello, pero ¿cómo recuerdas la primera vez que tú te enfrentaste a alguna catástrofe? ¿Qué sentiste? Yo creo que la primera que estuve fue un accidente que hubo en el 92, en el 94, 95, que fue un autobús que se quemó en Bailén porque hubo un accidente de tráfico, se metió el coche debajo y estaban realmente quemados. Hicimos la identificación allí en Bailén, estábamos trabajando en ese momento con la Guardia Civil, y hombre, realmente es... estos estaban muy quemados. Cuando la gente está muy quemada, claro, lo que más te hace empatizar es que ver a gente como tú que está muerta. Eso es lo que realmente hace. Cuando la gente está muy quemada, realmente empiezas a perder esa identificación, porque realmente encuentras a veces con restos que están tan deteriorados. Que no tienen ninguna forma humana. Que no tienen ninguna... O si tiene alguna forma humana es... Yo recuerdo, de ese accidente porque además las fotos las cogimos y las he utilizado alguna vez en una identificación que hicimos de un niño a través de un aparato de ortodoncia que trajo la abuela. Eso sí que fue un palo de verdad. No solo por lo que sabes. Claro, cuando tú identificas a un sujeto en esta circunstancia, a un niño lesionado, tú sabes a partir de que tú confirmas lo que viene detrás. O sea, todo el trabajo de duelo, todo el sufrimiento que va a llevar aparejado eso, y eso no deja de estar presente. Claro, no puedes vivir con ello siempre porque es imposible. Sí. Pero sí lo sabes. O sea, sí lo sabes, y de alguna forma sí pesa en lo que vas a hacer. Y con todos tus años de trayectoria, ¿alguna anécdota que tengas y que puedas contar? Nosotros hemos hecho, la verdad es que la parte más divertida os habéis centrado en la parte más, la más tétrica, dura, ¿no?, del trabajo. Sí. La parte más divertida son los trabajos de arqueología y de antropología. Ahí sí, yo lo he comentado antes, y de hecho ahora vamos a empezar, si va todo bien, otro proyecto de investigación con María Martinón, con la gente de Atapuerca. Esos son muy divertidos. Son muy interesantes, y muy divertidos, porque no tienen todo el contexto que tiene un caso forense normal. Y luego nosotros hemos hecho muchos identificaciones, y más que identificaciones, pues están identificados estudios antropológicos tanto para determinados ayuntamientos, por ejemplo, hemos hecho el de Quevedo, el del Conde de Orgaz, de un montón de santos, porque también tenemos un convenio con la Iglesia y tal, un montón de... Y eso es muy divertido, no solo porque el trabajo es muy relajado, sino porque te permite conocer y ver cosas que habitualmente no se ven. Recuerdo que en ese momento sí que trabajaba de dentista era mi época más... Cuando estábamos haciendo lo de entierro del Conde de Orgaz en la iglesia Santo Tomé en Toledo, que yo terminaba la consulta a las 9, cogía el coche, me iba a Toledo y estábamos allá hasta las 3 de la mañana. Entonces, cuando estábamos abajo con las luces dentro y tienes el cuadro de entierro del Conde de Orgaz encima, eso, claro, lo ves, tienes que verlo así por la noche, que además es posiblemente como estaban pensados para ver esos cuadros, y realmente es impresionante. En San Isidro de León, por ejemplo, también hicimos el estudio del Panteón Real de allí. Claro, se te permite ver cosas que habitualmente la gente no puede ver. No tienes acceso a ellas, sí. Pero ya no solo eso, sino que además en una circunstancia donde te vas a pasar 3 horas en ese sitio, que es algo que cuando tú vas a ver un monumento no te puedes permitir. ¿Y es posible datar la antigüedad solamente a partir de un diente? O sea, datar la antigüedad de un cuerpo solamente a partir de un diente. Los dientes tienen... Claro, el problema, aquí hay que diferenciar cuando estás trabajando con restos paleontológicos, restos muy antiguos, de restos históricos. Con restos históricos, con técnica de carbono 14, por el contexto, se puede hacer. En dientes paleontológicos es que no se puede tocar la muestra. Son tan valiosos esos dientes de 300.000 años que no puedes intentar triturar medio diente para hacer una técnica de spin resonancia, una cosa de este tipo. Por ejemplo, en Atapuerca no tocáis
haces los dientes, No, entonces, para poder... Yo con Atapuerca colaboro con ellos. Ellos son los que se ocupan de eso. Eso no es mío. Esos son ellos los que tienen el yacimiento. Se hace normalmente por el contexto de la línea de sedimentación en las que aparecen. No se toman. Los dientes tienen una ventaja fundamental, no los de Atapuerca son muy antiguos, que es que preservan mucho mejor el material genético que los dientes, porque claro, al fin y al cabo solo tienes abierto el ápice del diente, es el único contacto con el exterior, entonces permite recuperar o intentar recuperar material genético teóricamente en mejores condiciones que otras partes del esqueleto, y eso siempre es eso en historia tiene mucho valor, sobre todo en este momento en que todas las técnicas genéticas se están desarrollando y se están abaratando también los costes de ellas, y tú te puedes permitir en un yacimiento hacer un estudio genético para ver de dónde viene esa población. Y ahí los dientes también tienen un papel muy importante. Al final, lo último que va a quedar de nosotros son los dientes. No, desde luego. Visto lo visto, casi sí. Fíjate la importancia que tienen. Madre mía. Y ya para terminar, Bernardo, dentro de todo lo que tocas, porque al final llevas muchos años, ¿qué es lo que más te pone en general de tu profesión? Yo creo que los estudios históricos, cuando te... O sea, realmente cuando tú estás acostumbrado a ver huesos y a ver dientes, realmente te transmiten mucha información sobre cómo era esa persona y cómo vivió esa persona. O sea, no es lo mismo ver a un Santo Domingo de Silos, por ejemplo, que era bajito y ya no tenía dientes. Tú te puedes imaginar cuáles son, por el grado de artrosis, por el grado de desgaste dentario, te puedes imaginar cómo era la vida de esas personas, que muchas veces el contexto que tenemos nosotros o la imagen que tenemos está desvirtuada, o bueno, está por lo menos muy matizada por nuestra propia experiencia de vivir, ¿no? Pero claro, esa gente vivía en otras circunstancias y realmente la posibilidad de acercarte a cómo eran esas personas, cómo vivían, es algo que realmente es muy interesante. Sí, momias egipcias que se encontraron con caries, con enfermedad periodontal. Se sabía que tenían enfermedad periodontal siendo ya pues bastante jóvenes, o incluso con alambre de oro para unir ciertos dientes a modo de prótesis rudimentarias. Sí. O sea que todo eso tiene que ser fascinante. En la Escuela de Medicina Legal tenemos un museo hace mucho tiempo, y tenemos una serie de cabezas egipcias, creo que hay como 9, que donaron en los años 30 sí. un banquero alemán a la Escuela de Medicina Legal. No sé exactamente por qué hemos perdido parte de la documentación, pero allí las tenemos, y tienen, por ejemplo, una de ellas tiene una cosa muy interesante que además publicamos, que tiene una fractura de los bordes incisales, porque una parte del rito de momificación era a abrir la boca al cadáver para que saliese el alma. Entonces, claro, eso se hacía cuando ya el rigor mortis, la había empezado. Entonces, a veces había que forzar para abrir, y entonces ahí ve perfectamente cómo en ese proceso se fracturaron los bordes incisales. Hay cosas muy interesantes ahí. Sí, sí. Pues yo me voy conociendo por lo menos un poquito más de la odontología legal y forense, que al final pues yo creo que es una especialidad que... Sí, es bastante desconocida, claro, incluso para nosotros dentro de la profesión es algo desconocido, y es muy interesante todo lo que nos has contado. Así que nada, Bernardo, muchas gracias por haber venido. Por la invitación, y un placer. Y a vosotros, pues muchas gracias también por estar ahí.